Buenas tardes, hoy vengo a explicarles el programa que utiliza en lenguaje de C Sharp para el método de cifrar y descifrar con el método Alberti. Como clase principal tenemos la clase Alberti, en donde va a haber un atributo mensaje en claro, que es donde se va a guardar el mensaje claro a cifrar, o en su caso el criptograma para descifrar. También se va a hacer un atributo para el llave, un atributo para el número de sustituciones que se va a hacer, el número de cantidad de posiciones que se va a mover el disco, un atributo para el giro, que si va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha, un atributo para el tipo de cifrado. Este sería el simple, sin parámetros, y otro con parámetros. Y tenemos dos variables declaradas e inicializadas, donde la principal es la del disco fijo, que viene siendo el disco externo, y aquí es donde tenemos declarados todos los elementos y caracteres del disco externo. Y tenemos lo mismo para el disco móvil, que hace referencia al disco interno, en donde, en donde también almacenaremos cada uno de los caracteres. Ahora, voy a mostrarles cuál es el método para cifrar el mensaje en claro a partir de una nueva cadena. Primero, se declara la variable index de E y index de I, que en estas se almacena el índice del disco externo y el índice del disco interno. Luego utilizaremos unas variables declaradas de tipo string que son DE, DI y result, donde en DE y DI se almacenará el nuevo alfabeto ya modificado y en la variable result se guardará el resultado. Lo primero que se hace es recuperar los índices de nuestra llave, y es por esto que la primera letra del disco externo es la llave 0, y para nuestro disco interno nuestra llave será 1. A partir de esto se construirá la nueva cadena de elementos del disco externo, al cual le vamos a retirar los primeros n elementos y le vamos a sumar los de 0 hasta n elementos, dando como resultado una nueva cadena. Esto aplica lo mismo para DI, obteniendo el índice y luego quitando los primeros 0 hasta el n, y al final le quitamos los elementos que se retiraron, iniciando el índice en 0 hasta el índice n. Ahora, para el tipo de cifrado sin parámetros, que viene siendo el simple, se tiene primero un ciclo for, que va a recorrer nuestro mensaje en claro. Luego tenemos otro ciclo for, que va a recorrer la longitud de la variable de, que viene siendo nuestra cadena de elementos. Dentro de esto hay un if, que viene siendo la decisión simple, que evalúa si lo que hay en el mensaje en claro en la posición n es igual a lo que hay en el disco externo y su posición i. Si esto es verdadero, quiere decir que coincide en lo que hay en el carácter del mensaje en claro con el carácter del disco externo. Si es igual, esto significa que lo que está en el disco interno en su posición i lo voy a ir acumulando. Al final se utiliza una sentencia break para que si ya lo encontró, ya no siga recorriendo y se salga directa a la iteración. Ahora, para el tipo de cifrado con parámetro se tiene lo mismo, solo que ahora se agrega para calcular las sustituciones, el giro que va a dar y la cantidad de posiciones. Entonces, como nuestro recorrido empieza desde el 0, se le va a sumar 1 a la variable m, y así se obtiene el módulo de la cantidad de sustituciones, por lo que esto si es igual a 0 y si no es recibido, quiere decir que ya se completaron las sustituciones. Cuando se cumple la decisión, lo que se hace es evaluar si el giro es a la izquierda o a la derecha. En dado caso de que el giro sea a la izquierda, lo que se hace es mover los elementos del disco externo con el fin de alinearlos con la llave principal de index de i, o sea, el índice del disco interno, y es por eso que estamos a la izquierda. Quiere decir que desde el final se le resta la cantidad de posiciones y se le suma la otra parte que falta, que esto viene siendo desde 0.
hasta donde se le retiró. Y así se tiene la nueva cadena de elementos. Lo mismo sucede para la derecha, pero ahora, como es a la derecha, no es tanto problema, ya que recorremos hacia enfrente. En cambio, si lo hacemos a la izquierda, recorremos hacia atrás, quitando elementos al final. Ahora, para el proceso de descifrado es lo mismo, con diferencia de que ahora se evalúa si es igual al disco interno con el elemento del mensaje claro, y ahora estamos con el criptograma. Entonces se reemplaza por los elementos que hay en el disco externo en su posición y es lo único que cambia en este método. Una vez explicado esto, voy a explicarles lo que viene siendo en la forma, los botones. Donde en el botón de cifrado, para cifrar, se manda a llamar una clase y su instancia, que viene siendo esta. Se manda a llamar las propiedades y se asigna el valor que hay en las cajas de texto. Donde se usa la propiedad toOper para convertir los textos de minúsculas a mayúsculas y la propiedad replace para eliminar los espacios en blanco. Luego vamos a almacenar la llave de nuestra caja de texto llave. Ahora con los if vamos a ver qué tipo de cifrado se escoge, con parámetros o sin parámetros. Entonces, en este caso, si el rat s parámetros es igual a true, se va a utilizar sin parámetros y en este caso solo se va a necesitar la llave. Caso contrario, el rat c parámetros sea igual a true, se tiene que habilitar las siguientes propiedades, que sería el de sustitución, la cantidad de posiciones, el giro y el tipo de cifrado. La diferencia es que con parámetros sin parámetros se necesitan más cosas que en sin parámetros. El resultado se va a ver visto en nuestra caja de texto cripto y se va a mandar a invocar el método para cifrar. Esto se hace lo mismo con el botón para descifrar. Lo único que cambia aquí es que al final en nuestro resultado lo que se va a mandar a llamar es el método para descifrar. Ahora vamos a iniciar el programa y vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar con unos sin parámetros y vamos a poner una palabra de ejemplo como costal, donde nuestra llave va a ser la siguiente. Lo tenemos sin parámetros, ponemos cifrar y este va a ser nuestro cripto. Ahora copiamos el cripto como tal, limpiamos, ponemos sin parámetros, ponemos el cripto, la llave que teníamos anteriormente, lo desciframos y nos va a salir la palabra, el mensaje en claro. Ahora vamos a aplicar con parámetros, como ejemplo un hola, ¿cómo estás? Nuestra llave va a ser a arroba, con un número de sustituciones 4, una cantidad de posiciones 5, dando un giro hacia la izquierda. Al cifrarlo nos va a dar este criptograma. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este criptograma, vamos a limpiar, se pone con parámetros, vamos a copiar nuestro cripto, la llave que nosotros teníamos, la cantidad de sustituciones que aplicamos, la cantidad de posiciones, que para esto miren, es la cantidad de sustituciones, son 4, y cada 4 hizo 5 posiciones, 5 posiciones donde cambió, y el giro fue hacia la izquierda. Ahora desciframos y nos va a dar el mensaje que pusimos en claro. Hola, ¿cómo estás? Y este sería el método Alberti en el programa C#. Gracias.